todos venimos de Cuenca. Bueno, entonces estamos acá reunidos. Mi nombre es Rafael Hernández, profe de historieta. También hago parte del colectivo económico. Adriano, ilustrador. Por este lado tenemos al colectivo Vanguardia, que también se enfoca un poco en el tema cultural desde su colectivo, y ella es Valentina Cavicchioli. Entonces, sin más preámbulos, parte de la presentación será un resumen sobre la novela gráfica en Colombia, un resumen de la investigación que se ha hecho a raíz de los 3 conversatorios de novela gráfica en Cajicá, y tendremos el tema de narrativa visual. Entonces ese sería como el orden de los temas dentro del conversatorio, y pues al final dejaremos una sección de preguntas, ¿vale? Entonces, si gustan tomarle, ya que vemos poquitos, pasaría a hacer la ronda y guardar el QR donde están los conversatorios en el blog, porque toda esta investigación se ha condensado en un blog pensando en eso, que no se pierda como todo, ¿no? Porque a veces pasa que no hay un proceso de documentación, y pues ahí llegamos y se pierde, y pues si alguien quiere retomar la investigación, sería más difícil. Y acá, entonces pues ya les dejo en compañía de Adriano. Cuenta. Listo. Después da un poquito para que lo pueda leer el código. Soy Adriano Villarraga, ilustrador de Cajicá. Aquí puedo decir que tengo la fortuna de tener 4 libros publicados, 3 en España, 1 en Estados Unidos. Un juego de... Bueno, aquí tuve la fortuna también de participar en el grupo ganador de la Hackathon 2017 que se organizó por la Embajada Francesa en la Universidad Javeriana. Diseñamos una aplicación que era un juego para aprender el francés con enfoque a niños de 6 a 11 años. Se llamaba Colombie. Teníamos personas que estaban enfocadas en la parte del lenguaje y en la parte de diseño de programadores. Aquí un ejemplo de un juego de cartas ilustrado. Y eso, lo que quiero mostrar es cuando yo nací en Bogotá, y cuando tenía un año, mis papás deciden irse para Chía porque necesitaban más verde, más animales y todo eso. Pero ellos siempre buscan ponernos en contacto con lo que es el arte en los sitios. Entonces la Casa de la Cultura fue ese lugar donde tomamos dibujo, modelado, teatro, música. Y cuando nos pasamos para Cajicá fue igual. Entonces estuvimos todo el proceso en la Casa de la Cultura, igual con dibujo, música. Y eso hace que yo me defino como artista. Ahora yo trabajo como ilustrador, y como ilustrador hago trabajos que pueden o no ser artísticos, porque yo soy parte de un equipo que es una cadena de producción para terminar en el desarrollo de un producto, y ese producto puede ser un producto cultural o puede no ser un producto cultural. Y llego a esto por una cosa, y es cómo eso ha influido también en la apropiación de la cómic en nuestro entorno. La historia del cómic en Colombia comienza a principios, a mediados de 1920, en el diario El Mundo del Día. Y la primera cómic que se publica se llamaba Mojiconera, de Adolfo Samper. Él tuvo varios. Tuvo una que se llamaba Miss y Escopeta y Don Amacice, que después lo publicó
de forma independiente. Aquí tengo el ejemplo. Este es Magicón. Y luego para los años 40, la industria, o pues digamos que el contenido que se genera de cómic se enfoca en lo infantil. Y lo que se hacía de cómic se seguía centrando en las características del cómic americano y mexicano. Así que, de todas maneras, algo que también frena es el desarrollo del cómic, es como en lo rural hay una dificultad en la distribución. Entonces, yo me acuerdo de niño en Chile, en Cajicá, que no es lejos de Bogotá, pero uno realmente no encontraba mucho contenido de cómic. De pronto uno pasaba por una droguería y en medio de la revista de hombres y mujeres terminaba, había una cómic y uno compraba esa cómic, pero a la semana siguiente no podía comprar el siguiente número porque traían de pronto una ya. Y como en lo rural no tenemos en determinados sitios direcciones y todo eso, tampoco era algo viable en ese momento tener una suscripción a una revista. Entonces, esos problemas de distribución hacen que en lo rural el cómic tiende a retardar su acogida, ¿no? En los 60, en los años 60, se publica una cómic que cambia realmente lo que es el contenido o el paradigma del cómic acá en Colombia. El cómic se llamaba Copetín, del señor Ernesto Franco, y ese cómic es como el primero que comienza a hacer un análisis y una visión crítica de lo que somos nosotros como sociedad y de nuestro día a día. Entonces, ese primer ejercicio verdadero de apropiación hace que el cómic tenga muy buena acogida. Tanto así que fue publicado hasta 1994. Y una de las cosas que genera este cómic es que se desarrolle la primera iniciativa para buscar dignificar y visibilizar la historieta en Colombia con la primera exposición de la tira cómica colombiana en 1967. En el año 75 hace la editorial El Greco, que también es conocida como Editora 5, y que se encarga de perdón, aquí está la de competir. Y la Editora 5 se encarga de traer material, cómics extranjeras e importables. Y entonces el Jetpack que se encarga de traer Calimán, Spider-Man, Popeye, diferentes también editan cómic colombiano. Pero sigue siendo realmente un movimiento marginal todavía. En el 82 pasa algo importante, y es que Michael Jackson saca Billie Jean, pero acá en Colombia, pese a que el cómic estaba generando poco a poco acogida en los periódicos y comenzaban a producirse elementos independientes, la ley 23 de 1982 que saca la Corte Constitucional excluye al cómic de la definición de material cultural. Entonces en ese momento marca cómo la sociedad visualiza este medio de expresión. Entonces es un freno, más allá de las dificultades de distribución, también la percepción que se tiene del cómic. Y realmente comienza a coger fuerza en el año 2000, que comienzan a dar ciertas producciones importantes. Y dentro de los más populares está Fernando, Andrés Obregón y Luis Suárez, y ahí también salen revistas dedicadas exclusivamente al cómic como Larva en Manizales y Robot en Medellín. En 2008 es publicado el primer cómic digital, que es Dream Tales, y se crea un espacio importante que es el software, que es este espacio en el que estamos. Entonces, este espacio genera que se fortalezca la producción, la difusión y el conocimiento del cómic, sobre todo en la zona centro del país y sobre todo en Bogotá, pero a nivel nacional. Entonces,
es un elemento importante. Y en el año 2013 pasa algo de nuevo importante, y es que es reconocido ahora sí el producto cultural como producto cultural, el cómic, por la Corte Constitucional. Entonces, aquí esto lleva a que haya aumento de estímulos, que aunque la base sigue siendo la autopublicación y las editoriales independientes, las editoriales más importantes han comenzado también a buscar aumentar su catálogo de novela gráfica colombiana. Entonces, esto a mí me muestra que es importante cómo proyectamos la imagen y cómo nos hacemos percibir, porque eso puede acelerar o frenar también nuestros procesos. Y los espacios de desarrollo que permiten un enfoque digno y profesional son muy importantes. Y precisamente esos procesos que se están haciendo en las zonas de la sabana de Bogotá, por eso tienen tanto valor. Así sean procesos que llevan pronto cierto retraso con Bogotá, son procesos que pueden dignificar el arte de Sabana Centro. Y Rafa, pues te va a encargar de profundizar. Vale. Entonces, ya tenemos como este contexto nacional, gracias a Diana, con el tema. Bueno, pues desde el 2020 hemos estado haciendo en Cajicá, bueno, pues yo un poco ese tema de tratar como de jugar con eso de la novela gráfica y ver los referentes y ver todo este tema, ¿no? Entonces, pues acá en toda Sabana Centro hay sitios que todavía faltan investigación, obviamente, y obviamente digamos que estos conversatorios siempre funcionan, digo, en este caso esta conferencia funciona de manera de invitación, ¿no? Entonces, si conocen a un artista que ustedes dicen, bueno, él es de Tenjo, visibilicémoslo, entonces pues que nos lo hagan saber, así llegamos a Ariano, ¿no? Entonces también que dentro del Cajicá pues ya hay 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, como que así con ese voz a voz, conversatorio a conversatorio, y en este caso ya la conferencia que aglomera un poco la investigación, como que hemos llegado a muchos adelantos que dan pues en este momento. Entonces, en esa investigación de novela gráfica en Sabana Centro, pues estamos como en nuestro nicho, ¿no? En Cajicá, ¿no? Entonces, pues ahí siempre hay como varios procesos metidos, pero entre esos está el tema de, pues, lo que más hay son los conversatorios hasta el momento, ¿no? Entonces, esos 3 años fueron unos años un poco difíciles para encontrar referentes, pero pues descubrimos cosas muy curiosas. Entonces, pues está realmente como se trabaja desde Cajicá, o se ha venido trabajando a raíz de esas investigaciones, es con la viñeta. Entonces, pues con la viñeta, y la viñeta no se desliga desde la escena independiente. Entonces, esas dos se han vuelto como el referente real que hay de novela gráfica. Digamos que pues hay otras cositas, pero pues entendamos también que ese tema de la novela gráfica de alguna u otra manera se entremezcla con lo social, ¿no? Entonces, pues acá tenemos una que se llama Los Anticos. Es de un estudiante del taller de historieta franco-belga. Es un proceso de viñeta, pues yo le llamo así porque realmente pues ellos les dicen historieta, pero apenas están como ellos lanzándose, ¿no? Y pues a veces pasa que solo es un recuadrito. Entonces, pues ese tema se maneja mucho también desde la escena independiente, en el sentido que pues todos estos artistas están migrando a lo digital. Entonces, pues realmente como están manifestando todas estas cositas relacionadas a novela gráfica es pues a través de las redes sociales, más específicamente en Instagram, ¿no? Entonces, pues esta investigación que lleva esos 4 años también ha sido digital, ¿no? Entonces, sentarse en un Behance, sentarse en un Instagram, sentarse en un Facebook, venga, aquí le está camellando. Entonces, pues a veces pasa eso de que el artista es como muy introvertido, ¿no? Entonces, no, pues lo voy a publicar, y publican, pero publican y no ponen ni siquiera quién lo hizo, ¿no? Entonces, entonces es algo que como que me dice, no, pero venga, o sea, aparece fulano XD, pero ¿quién es fulano XD si está haciendo un buen trabajo? Entonces, pues todo eso ha sido como parte de la investigación. Esa investigación pues también
así como muy reiterativo al nombrar a los artistas empíricos, porque normalmente el artista empírico es más osado, ¿no? Entonces, mientras que uno más académico se vuelve, a veces se vuelve más difícil como que darse a conocer, ¿no? Entonces uno no, pero me falta saber más de esto, no, me falta saber más del otro, mientras que ellos sí se lanzan de una al tema. Entonces es como varias de las constantes que hemos notado a través de la investigación de los conversatorios. Acá pasó algo muy curioso, y es que hace poco lanzamos esta fue una actividad mixta. Era un taller de análisis de cortos franceses. Entonces, bueno, antes de yo iniciar el taller, hablamos un poco de la historieta. Entonces, no, pero ¿cómo así historieta es cómic? Entonces ahí viene todo lo que decía Adriano, de cierta manera se ve reflejado en esto, historieta o cómic, ¿no? Ahorita de manera actual, 2022, en Colombia se maneja más el término cómic, ¿no? Pero si ustedes ven los libros antiguos, como que ahí dicen, ¿no?, que el curso de historieta, entonces como que a veces no logran dimensionar qué es la historieta, pero bueno, pues así, eso depende de cada país, ¿no? Como en España es TV, o en Italia es Fumetti, pues en Estados Unidos es Coffin americano, pues acá le decíamos historieta, pero todo eso pasó ahora a llamarse cómic, ¿no? Bueno, a nombrarse de manera pues más actual como cómic. Entonces a nombrar una historieta se siente uno como el bicho raro, ¿no? Entonces, como que es un tema ahí recurrente en ese juego. Entonces sí, ¿cómo inicia eso? Entonces, ¿qué sería mejor si se sacara un libro sobre la historieta en Sabana Centro o el cómic en Sabana Centro, ¿no? Entonces el solo juego de palabras causaría una connotación diferente. Dentro de las conclusiones que tuvimos de esos 3 conversatorios, pasó algo muy bonito, y era que había un conversatorio, pero al tiempo había una exposición. Entonces, como tal, se lideraba siempre en agosto, conversatorio, exposición, conversatorio, exposición. Las exposiciones, Adriano participó este año, ¿cierto? Sí, participó en la exposición a su manera de ver. Siempre van de la mano en agosto, ¿por qué? Porque pues aparte de uno jalar por el lado de los conversatorios, también se jalaba por el lado de las exposiciones, para encontrar más referentes y tener siempre al menos de base para ese año el referente, los referentes a través de la exposición. Normalmente eran los estudiantes del taller de historieta franco-belga, pero también se invitaba todo este artista que ya habíamos nombrado en la escena independiente, que como que se queda ahí, ¿no? Pero a veces como que el tema de la exposición es más llamativo que incluso un conversatorio. Entonces se jugaba un poco con eso, comenzaron a haber artistas invitados. Este año Adriano fue un artista invitado para la exposición. El año pasado fue una ilustradora también de Cajicá llamada Paula Contreras, alias Rosa Línea. Dentro de las cositas encontramos esto. Acá hay como un póster, dice taller de cartelismo urbano sobre serigrafía. En el tercer conversatorio llegamos a una conclusión, y es que Cajicá es un bloque artístico enorme, pero pues cada quien trabaja en su cubito y no sale. Entonces la invitación que yo hice a través de ese tercer conversatorio, y que se hizo también pues a través de Carolina Pinzón, que está en biblioteca dictando ese conversatorio, fue unirnos. Entonces ahí también reformulamos cosas como que deberían de haber una unión más institucional. Entonces escuelas, varios procesos así académicos que deberían de trabajar juntos en Cajicá, y también debería haber una serie de actividades mixtas institucionales haciendo actividades en conjunto con la escena independiente. Todo esto entonces ¿a qué llevaría? Pues a generar unos talleres formulados de manera gratuita para capacitar a estos artistas empíricos que están camellándole en lo digital, pero que necesitan más, o sea, necesitan conocer más de ese tema. Entonces eso fue, este fue el primero. Después de ese conversatorio ahí tenemos el taller de cartelismo urbano, lo logramos hacer con biblioteca. Entonces se unió estrategia a su manera de dirección de juventudes y biblioteca para sacar ese taller, pues en respuesta a lo que vimos del conversatorio. También tenemos acá el tema de más exposiciones relacionadas al tema, sí, pero más exposiciones y convocatorias. Estas son cosas que como que siempre en el último y en el antepenúltimo conversatorio concluimos. O lanzamiento de concursos, algo que como que ayude a que esa población se comience a aglomerar y realmente buscar como todos esos nuevos espacios, ¿no? Entonces en realidad es generar nuevos espacios.
Pues acá también, bueno, pues acá coloco otra vez lo que les decía el taller de historieta. Pues a raíz de ese taller de historieta se ha logrado como jalar más chicos nuevos y todo este tema, porque el taller pues es totalmente gratuito, ¿no? Para la comunidad. Volviendo otra vez al tema. Entonces pues eso fueron en parte las conclusiones. ¿Qué otras cositas han pasado en estos años relacionadas? De pronto, sí, pues el paso que yo pienso que seguiría a nivel del tercer conversatorio y de esta conferencia que ya nos sacó de Cajicá, porque también dentro del tercer conversatorio hablábamos de salir de Cajicá, de darnos a conocer afuera, porque digamos que acá cuando se plantea este conversatorio no se había aclarado, pero este conversatorio lo que pretende es traer lo que decía un poco Adriano, traer desde Sabana Centro todo lo que nosotros ya estamos investigando a Bogotá, porque el dato curioso de esta conferencia es que realmente estamos haciendo un proceso de investigación de Cundinamarca, pero sin nombrar a Bogotá. ¿Sí? Entonces, porque si nos quedamos en el hecho de investigar Bogotá, pues perdemos todo ese hecho de todos esos municipios descentralizados que tienen procesos de historieta y de cómic, pues que realmente no se están visibilizando. Entonces ahora jugamos, mientras que siempre el papel es que Bogotá salen a dictarnos conferencias y conversatorios a Sabana Centro, Cundinamarca, pues nosotros los traemos desde allá para acá. Entonces eso es en parte. Dentro de los procesos que tenemos también, así ya hablando un poco de Cundinamarca como tal en general, tenemos procesos en Quipilé que también pues le están camellando. A nivel Sabana Centro sabemos de procesos en Chía, también hay procesos en Funza también tenemos idea. Zipa también está ahorita camellándole a un tema como cultural relacionado. Todos estos referentes que les digo, todos están puntualmente nombrados en el blog donde se lleva a cabo la investigación. Entonces de hecho ya está montado ahí, ahorita pues en un rato ya quedará montado el video de esta conferencia, y están montados los otros 3 videos del conversatorio, están montados los referentes de Cajicá, están montados los referentes a nivel Sabana Centro, están montados los referentes a nivel Cundinamarca. Entonces para que también le echen una ojeada y veamos un poco de todo ese arte que a veces como que queda escondido en ese universo de las redes sociales, ¿no? en ese mar de las redes sociales que es como ahorita donde podemos expresarnos, ¿no? Aunque eso ha abierto brechas relacionadas al tema de lo que antes era ser artista y todo ese mundo análogo, ¿no? Entonces si no había exposición en una galería no servía, que si no hacía, no sé, una charla como que quién es, que si no saca producto visual y no es avalado por una editorial super pro tampoco. En cambio ahorita pues tenemos ese tema de lo digital que es un brazo fuerte para todas estas vertientes. Entonces ahora los dejo con mi compañera Valentina, que nos hablará un poquito de la narrativa visual incluida en todo este tema. Bueno, desde lo que yo he trabajado un poco más como artista independiente, pero también desde los colectivos artísticos incluidos en Cajicá, traigo un poco el tema de la narrativa de la imagen para poder unir y conglomerar un poquito lo que ya nos venían comentando Adriano sobre el contexto histórico que traen las novelas gráficas y luego la investigación que tiene Rafael a través de todo su proceso como profesor de historieta. Entonces pues ahí está también un poco el aterrizaje en que la novela gráfica es una especie de narrativa secuencial. Y dentro de esa narrativa secuencial es una narrativa muy visual, en que literalmente se utilizan textos e imágenes, pero se juega mucho entre ambas para poder balancear y tener un lenguaje con el cual comunicar una historia de la forma adecuada, ya dependiendo de cómo uno la quiera comunicar y qué es lo que merite la historia en sí. Entonces, ahí es donde se ve como un poco cómo es la forma visual de los contenidos para poder disponer esos lenguajes un poco más complejos. Con relación de la novela gráfica, ya tienen como un poco de trasfondo desde el hecho histórico de los medios del desarrollo de los medios de producción. Entonces, empezamos con que
Hace un montón de tiempo los artistas para poder mostrar un dibujo tenían que dibujarlo a mano, listo. Entonces yo quiero llevarle ese dibujo a muchas personas. ¿Cómo lo hago? Pues repito el dibujo, va, luego se crean los grabados. Ahí podemos entonces dejar que un solo dibujo lo podamos grabar varias veces y reproducirlo de una forma un poco más pareja y homogénea en sus versiones, y también que sea un poco más masivo dentro de lo que cabía para una plantilla, porque igual el uso y desuso de estas plantillas pues al final resultaban en que después de cierto tipo de copias ya no servían las plantillas. Luego con la imprenta y con demás medios, pues entonces se da la disponibilidad de que efectivamente en los periódicos se puedan incluir las tiras cómicas. Pero hay una cuestión, los artistas dentro de las tiras cómicas entonces simplemente pueden anexar unos pequeños viñetas, porque en los periódicos no cabe mucho más. Entonces, luego caen en cuenta de que, ok, podemos republicar esas viñetas que hemos estado publicando entre varios periódicos, porque como decía Adriano, había veces que uno de pequeño podía comprar el periódico de un día, pero el día siguiente no. Entonces se perdían ese tipo de viñetas, hasta que empezaron a republicarlas en libros, y de ahí dio pie un poco a que los artistas pensaran, oigan, ¿qué tal si yo hago un libro entero contando mi historia y dibujándolo? Eso empieza a suceder un poco más tardío, y como siempre a Colombia le llega mucho más tarde todas las cosas. Pero los mismos artistas como que caen un poco más en cuenta de que realmente tienen la potestad del poder de narrar historias a través de imágenes y de poder contar sus propios cuentos, e incluso si no fuese así tendrían la facilidad de que la novela gráfica puede trasladar cuentos o narrativas que ya existen a ser ilustradas, como bien el Principito en un inicio era una novela y ya está, pero luego empezaron a salir un montón de adaptaciones visuales, y aún así cada artista tiene su toque diferente para contar una historia en lo visual. Así que yo a partir de esto como que trato de unir un poco con el hecho de que ¿será que hay una constante visual o narrativa actualmente dentro de los artistas que trabajan dentro de los territorios descentralizados? Porque me hago esa pregunta desde el hecho de los colectivos, ya que a través de lo que hemos trabajado y de lo que hemos podido explorar, pues evidentemente he conversado con muchos artistas jóvenes, muchos artistas emprendedores, muchos que han estado intentando despegar dentro de sus propios lenguajes visuales, encontrando su propia identidad en el dibujo, su propia identidad en la pintura. Y entre muralismo, cómic, fanzine y demás cosas, pues hemos visto que ciertamente hay una constante realmente, y es que los artistas al fin y al cabo actualmente tratan de tener como una identidad que los balancea en su mundo interno, a ellos mismos, con lo que ellos son a través de lo que han visto en internet, pero también tratan de contar sus propias anécdotas de lo que es su vida individual, de lo que es su vida interior, como pueden ser en estos casos que yo ya traje casos un poquito más locales de artistas que conozco. Entonces pues siempre se ve un poco cómo ellos tratan de sacar ese tipo de escenas un poco más cotidianas, pero también se empiezan a ver constantes. También se empiezan a ver como pequeñas constantes. Digamos, principalmente lo he visto en muralismo, pero lo he visto también mucho en obras que los artistas a veces quieren poner en exposiciones. Y es que en especial, bueno, yo diría que en especial en Latinoamérica en general, las juventudes se han forjado mucho ahora en el hecho de tratar de contar las historias de esas tradiciones, de esas historias ocultas, censuradas, o a veces mitos, leyendas, cosas tradicionales, raíces que a veces creen extintas, tratan de redivulgarlas para poder afianzarse ellos mismos dentro de su identidad, dentro de su patrimonio cultural, pero también poder expresarle a los demás el por qué ellos mismos han encontrado dentro de su camino que esas cosas son importantes. Así que empiezan a explorar dentro de su lenguaje ya un poco más virtual, porque evidentemente actualmente la digitalización es muy vasta. Tratan de mediar entre eso y el hecho de tratar de comunicar un poco lo que es ese recorrido de la tradición y la cultura para ellos. Con eso empiezan a encontrarse justamente con las dispersiones de imagen,
y con los lenguajes que algunos manejan, que a mí me parecen hermosos, como a veces manejan una hoja entera para contar toda una historia, pero a veces también lo pueden dividir en viñetas secuenciales. Entonces, a través de este tipo de narrativas, tratando de ordenarlas a veces con textos y otras veces en puro silencio y solamente dejando que la imagen se exprese por sí sola, intenta comunicar todas estas historias o vivencias que ya han empezado a tener. Así que entre los elementos principales que yo destacaría es justamente la forma de producir las narrativas ilustradas, ese cambio que han hecho y que últimamente la digitalización también nos permite muchas cosas, pues permite también la producción de ciertas narrativas más gráficas. De hecho, cuando te creas una cuenta en páginas como Webtoon, que es una página virtual donde pueden leer cómics en línea, lo primero que te pregunta la página no es, te pregunta como qué géneros te interesan, como que si acción, épica, romance, de terror o lo que sea, pero también te muestran ejemplos de imágenes y de qué estilo de dibujo te gusta, para que también tengas una especie de financiamiento y que te interese cuáles son los cómics y las historietas a través de cuál es el estilo que a ti te interesa. Porque en realidad los humanos somos muy visuales, nos atrae de una lo que vemos y que nos parece bonito a un nivel personal. Y hay algunos que evidentemente pues les gustará más una estética un poco más historieta tipo Condorito, mientras que hay otros que les interesa más una estética tipo anime colorida, y hay otros que les interesará mucho más una estética de pura línea trabajada como fueron las primeras novelas gráficas, que también entre las cuestiones con los medios de producción imitaban la línea trabajada de los grabados y las serigrafías. Ese sería como el primer punto a destacar. Luego está un poco la relación estrecha de la literatura, de la novela con la literatura, el cine y el videojuego. Y es que este tipo de medios, como son muy unidos y en el arte se mueven muy juntos, se ve que pues lo que es una novela literaria fácilmente puede ser trasladada a novela gráfica, claro, pero luego también uno se da cuenta que es en un tiempo donde en paralelo para el cine se van generando storyboards, entonces se van creando visualmente lo que es escena por escena. Entonces pues de eso a producirlo en el cine es un trabajo, pero ya tienes un storyboard, eso ya es un borrador. Fácilmente eso puede ir pasando a una novela ilustrada, pero también esas novelas ilustradas pueden ir pasando a ser posteriormente películas o videojuegos en su caso. Han habido varios ejemplos. Luego también está el elemento que ya les comenté varias veces, que es el cómo una sola imagen en lo que es y en lo que expresa puede decir muchas cosas. El simple silencio, el hecho ya entra puramente en la semiótica de la imagen, y eso ya entra un poco más en cuál es el sentimiento que uno quiere expresar en esa viñeta, qué es lo que uno quiere expresar en ese momento y en esa narrativa, en esa situación, y cuáles son los mejores medios para contar la historia que yo quiero contar. Y pues ya finalmente sería el de las expresiones en ilustraciones y narrativas locales recientes, que es lo que les comentaba de la búsqueda sobre el patrimonio cultural, que ahí también quiero abordar un poco más los ejemplos de como puede ser Glenda Torrado, que cuenta un poco más de su vida cotidiana, pero también como de hechos un poco más normales, y aún así tienen silencio, onomatopeyas apenas para poder saber cuál es la sensación de despertarse en la mañana con pereza, ir al trabajo y estar cabeceando del sueño. Cosas así que son rasgos pequeños, pero que en las novelas simplemente se van ilustrando en secuencia y se puede mostrar sin tener que llenar de texto. Y luego se ven otros ejemplos un poco más de reivindicación histórica, como este que me parece hermoso, que es una novela gráfica a través de la Comisión de la Verdad, que se llama La Fuerza de la Tierra, donde cuentan un poco más las historias de los campesinos. Con esos cosas, pues no. Ahí